Hola, gracias por estar con nosotros. Este es el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú. No se detiene. Sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. Momentos especiales. Síguenos y comparte. Recibir la palabra y rendir adoración a nuestro Dios, junto con los pastores González, Julián y Milena. Estaremos orando por tus peticiones. Los esperamos todos los domingos, desde las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, en Facebook, Iglesia CMN Perú, en YouTube, Iglesia CMN Perú, e Instagram, @Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú, no se detiene. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que ya están conectados con nosotros para adorar y glorificar a nuestro buen Dios. Saludito a Isaac, a la hermana María Elena, a César, a Felicita, a Milagros, al hermano Dilberto, a Paola López. Dios les bendiga de una manera sobrenatural y abundante. Tenemos buenas nuevas, buenas noticias de parte del Señor. Cristo resucitó, y no resucitó hoy, resucitó hace más de 2000 años para perdón de pecados, para darnos vida eterna. Es un acontecimiento maravilloso, es un acontecimiento glorioso, y es que nos dio vida eterna en Él. Él nos dio vida eterna a través de su muerte y resurrección, y por eso nos gloriamos en el Señor. Nos gloriamos en Él, no en nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en Él que lo ha hecho todo por nosotros. Y damos gracias a Dios, y qué maravilloso es que tú también puedas entender eso, que hoy no es un día más. Hoy no conmemoramos tal vez el día de un santo más o de un líder religioso más. Hoy recordamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Dios hecho carne, ha resucitado. Estamos recordando eso, no que haya resucitado hoy, sino que estamos recordando esa resurrección que cambió el mundo para siempre, y sobre todo tu vida la cambió para siempre. Así es. La resurrección de Cristo le da sentido a la fe de los creyentes. Prácticamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras. Así Él dice que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima, porque la resurrección de Cristo le da sentido a la fe del creyente. Estamos alegres, estamos agradecidos con Dios, porque por medio del poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Le damos gracias a Dios porque es el primero de entre muchos que va a resucitar. Le damos gracias a Dios porque hay esperanza para nosotros que hemos creído en Él. Y le damos gracias a Dios por ver a cada uno de ustedes conectado una semana más, un domingo más en el que usted y yo podemos decir que seguimos creyendo en el Señor, que Amén. Seguimos adelante, que seguimos dispuestos a creer, a avanzar, a vencer y a permanecer en esta salvación que nos fue otorgada por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Quiero darle una bienvenida a esta reunión maravillosa a la hermana Margarita Pérez, a Xavier López, a Carolina, a Santi, a Dánica, que hoy está lejos, no está en Lima, pero ha estado muy atenta a cada una de nuestras transmisiones. Manita Fanny, Dios me la bendiga a usted, al hermano Luis, y a toda la familia, a Aidan, que ha estado también muy atento. Mira, ahí apareció Aidan de la Cruz, siempre muy atento a las transmisiones. Yo me alegro por cada uno de ellos, por cada uno de los niños, por Fabriana, por Jimena, allí la hija del hermano Julio, la hermana Eugenia. Sé que ellos también están ahí conectados. Dios los bendiga. Johan, a cada uno, a cada hermano. Pastor Julián Correa, Dios lo bendiga. Hermano Víctor, Dios lo bendiga por ser fiel al Señor en un tiempo como estos. A veces pensamos que participar de este tipo de transmisiones en horarios donde acostumbrábamos a ser fieles a Dios de manera presencial ya no es tan importante, porque tal vez luego podemos ver la transmisión, pero la verdad es que cobra un valor muy grande que usted y yo podamos seguir siendo fieles a Dios en cosas que ya éramos fieles.
Yo animo a esto a cada uno de mis hermanos. Amén. Hay áreas de nuestra vida como creyentes en las que ya aprendimos a ser fieles de manera presencial. No retrocedamos en eso. No tengamos que otra vez ser alentados, animados, fortalecidos a volver a hacer algo que ya hacíamos antes, pero que con el tiempo perdimos. Por eso quiero darle una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes, a Jason, a Piero, ahora la manita Rosa Nieves, que siempre está ahí. Rosita, Dios te bendiga. Javier, Dios te bendiga a ti, a Janie, a tus hijos y bueno, a toda la casa. William, Dios les bendiga. Es verdad, damos gracias a Dios por ese amor tan maravilloso con quien nos amó y ahora somos hijos de Dios. Y qué bueno poder tener la paz y la seguridad de que estamos en el amado, de que estamos completos porque estamos en el Dios verdadero. Y esa es la seguridad que produce gozo a nuestro corazón. Nos alegramos, recuerda, aprovecha este tiempo e invita a tu familia, acomódate ahí donde estás, en tu sala, en el lugar que estés, en tu casa, acomódate bien para escuchar y aprender y para poder poner por obra la palabra de Dios. También comparte esta transmisión con otros, compártela con tus amigos, conocidos, con tus grupos, porque va a ser de gran bendición y va a ser de mucha edificación. Sí. Así que compartamos, denle me gusta y si no te has suscrito a nuestros canales, hazlo, porque así vamos a llegar a mucha más gente, vas a permitir que podamos llegar a muchas más personas y es el deseo y el anhelo del corazón, poder llevar este evangelio, estas buenas nuevas, para que muchos sean salvos por medio de la predicación o de la locura de la predicación del evangelio, como dice la Biblia. Así que sigamos adelante, no desmayemos, Dios va a hacer milagros hoy, como siempre lo hace, como lo suele hacer el Señor. Hoy va a hacer milagros, prodigios, hoy nos va a hablar al corazón, hoy va a traer fortaleza, va a traer vida, renovación, hoy va a hacer maravillas el Señor. Dispón tu corazón, ensancha, porque Dios nos va a hablar muy claro, Dios va a fortalecer nuestra fe y nos va a dar un impulso para seguir adelante. Él tiene el poder para hacerlo, Él quiere afirmar nuestros corazones en la verdad para que podamos estar confiados en Él y seguir adelante. Así que ánimo, nos alegramos, nos gozamos. Sigamos, dámosle la bienvenida a todos los que están entrando y a los que van a entrar y a los que van a ver más adelante este video. Dios les bendiga. ¿Y qué tal si damos gracias al Señor? ¿Qué tal si somos agradecidos a través de una acción como es la oración? ¿Qué tal si oramos a Dios diciéndole gracias, Señor, porque tú has sido bueno? Hoy estamos iniciando una semana y estamos vivos, estamos en pie. Y si alguno está pasando por alguna dificultad o tribulación, estás vivo y mientras hay vida y esperanza y esa leve tribulación momentánea es para un mayor peso de gloria. Así que glorifica a Dios en esas dificultades porque hay una esperanza viva para nosotros y es que Él está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria en todo aquello que estemos atravesando si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él, Él nos ha asegurado victoria. Así que, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Y empezamos esta semana en bendición, en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, llenos del Espíritu de Dios, llenos del poder y de la gracia divina. Así que oremos juntos al Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuán glorioso es tu nombre, oh Dios, sobre toda la tierra. Cuán poderoso eres. No hay Dios que se iguale a ti, no hay otro. Tú no conoces ninguno, dice la palabra. Gracias, porque no hay otro Dios. Eres el único y suficiente Rey y Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo por nosotros. Gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por mostrarnos la luz del Evangelio. Gracias, porque ahora estamos seguros de que estamos en la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque somos felices, porque estamos completos, porque estamos venciendo y seguiremos venciendo en tu nombre. Gracias porque estamos siendo perfeccionados por tu obra preciosa. Gracias, Señor, por la iglesia que hoy está con nosotros, que has sustentado, que has guardado, que has protegido. Gracias, Señor, porque tú has guardado a tu pueblo, porque tú has sustentado, porque has sanado y estás sanando, porque has fortalecido y lo seguirás fortaleciendo. En esta mañana queremos honrarte y bendecirte y decirte toda la gloria es tuya, toda la honra, el poder y la alabanza. Todo fruto, toda cosa buena que hacemos, toda dádiva, Señor, viene del cielo. Por eso, Señor, nada es nuestro, lo entregamos todo a ti, la gloria, la honra, el poder, lo que hemos hecho, todo es porque viene y proviene de ti, Señor. Recibe la gloria. Gracias por el sustento y el cuidado.
En esta mañana, Señor, queremos suplicar, oramos, para que Dios, tú sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Señor, eso es lo que anhelamos con un corazón sincero. Haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Yo te ruego que nos des entendimiento en esto, nos des entendimiento en que tu voluntad, por difícil que a veces parezca, asimilarla o aceptarla, es buena y agradable. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso dice la Biblia. Señor, ayúdanos a aceptar con amor y con entendimiento tu voluntad en cada área de nuestras vidas. ¿Sabe? Por favor, Señor, fortalece y consuela a los que están en aflicción. Sana a los que están enfermos. Ayuda a los que necesitan en este momento ser fortalecidos con poder en su hombre interior. Bendecimos y le pedimos, bendice la iglesia, ayuda a la iglesia, ayuda a tu pueblo a salir adelante. No nos abandones, no nos dejes, Señor. Tu palabra ha dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Trae verdadero arrepentimiento sobre todos nosotros. Amén. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Renuévanos, fortalécenos, danos un corazón conforme al tuyo. Amén. Señor, Padre Celestial, nada podemos hacer sin ti. La verdad es que todo es por ti. Señor, tú pones el querer como el hacer. La fe es el don de Dios que nos fue dado para poder acercarnos a ti por medio de Jesucristo. Señor, síguenos ayudando, danos la mano, ayúdanos, danos la capacidad de creer más, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio, ayúdanos a avanzar y a conquistar, ayúdanos a no conformarnos a este siglo y ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a ser árboles de justicia plantados junto a corrientes de aguas. Ayúdanos a dar fruto, ayúdanos a hacer ese pámpano que permanece en la vid para dar mucho fruto. Ayúdanos a dar fruto, Señor. Por sí solo no podemos. Aumenta nuestra fe, fortalécenos, fortalece las rodillas cansadas y las rodillas endebles y los brazos cansados y ayúdanos a seguir avanzando. Por favor, ayúdanos a confiar que tú obrarás en medio de cualquier circunstancia. Aunque por un momento digan, ya no hay esperanza, ayúdanos a perseverar en el bien hacer. Padre Celestial, que el ánimo no se canse hasta desmayar, que ninguno, Señor, Padre, desista de hacer el bien, porque a su tiempo va a cegar, dice la Biblia. Ayúdanos a dar fruto, a perseverar, a no cansarnos de hacer lo correcto y ayúdanos a avanzar, dando la capacidad de orar. Ayúdanos a ser una iglesia que ora, que está en tu presencia, que ama tu presencia y que lo manifiesta, Señor, teniendo comunión contigo en oración a través de la palabra, dando fruto, practicando las escrituras, practicándolas, viviéndolas, gozándonos en él. Dios, derrama en nosotros gozo y alegría, paciencia y amor, que el fruto del Espíritu Santo sea abundante en nosotros y ayúdanos a vencer. Padre, queremos vencer con el bien y el mal. Ayúdanos en el nombre de Jesús. No nos metas en tentación, mal líbranos del mal. Y ayúdanos en toda área. Guarda a mis hermanos. Trae sanidad sobre aquellos que están enfermos, aquellos que han pedido oración. Oramos por aquellos que han pedido oración por sanidad. Te pedimos que los sanes. Te pedimos, tú conoces cada nombre, tú conoces cada persona, Señor. Tú sabes quién ha pedido oración y te rogamos en el nombre de Jesús que los sanes. Que sanes. Mira este mal que está atormentando a tantas familias. Señor, que es el COVID, sana a aquellos que han pedido, que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús, pero sobre todo trae salvación, arrepentimiento, vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Quita el temor de los corazones y ayúdanos a recordar la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, que nuestra esperanza es venidera, está en la eternidad y no en la tierra, que tú puedes obrar y ver y nos puedes mostrar tu gloria aquí en la tierra, pero también, Señor, tú haces tu obra perfecta y como dijo el apóstol Pablo, no, por mí me quedo, Señor, en la tierra porque necesita la iglesia. Pero si fuera, yo me iría contigo, Señor. Padre, ayúdanos a aceptar tu voluntad y alegrarnos en cualquier circunstancia. Guarda a mis hermanos y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bendición poder hablar con Dios. Qué bendición y qué milagro tan maravilloso en nuestras vidas el poder hablar con nuestro Creador. Gracias al sacrificio, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Bendito sea Dios por cada una de las circunstancias que hoy van a ser usadas para manifestar la gloria y el poder de Dios. Amén. Sobre cada familia. Alabamos a Dios por esto. ¿Y qué tal si juntos cantamos? ¿Qué tal si juntos alabamos a Dios? ¿Qué tal si juntos entonamos cánticos? ¿Qué tal si juntos disponemos nuestro corazón para agradecerle desde ya los milagros que Él está haciendo? Los milagros por los que tú has orado, los milagros por los que juntos hemos orado como iglesia, los milagros por los que hoy estamos pidiendo al Señor
agradezcamos cantando al Señor con alegría lo que Dios va a hacer. Amén. Manifestemos con fe. Estamos agradecidos. Tenemos un Dios maravilloso, iglesia. Un Dios que nos guarda. Un Dios que siempre va a pelear por su iglesia, por su pueblo. Aquí estamos. Vamos a exaltarle con todas nuestras fuerzas. Cantamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Cantamos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Yes. Oh, oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Yes. Cántalo con todo el corazón. Tú eres todopoderoso. Tú eres grande. Increíble, invencible, y Dios solo tú eres 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 increíble, invencible, y Dios solo tú. Hoy te amamos y cantamos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Y Dios solo tú eres increíble, invencible. Y Dios solo tú eres increíble, invencible. Y Dios solo tú. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Yeah. Oh, no hay nada
es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento y danza, de cenizas tres vidas, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento y danza, de cenizas tres vidas, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
toda la gloria sea a nuestro Dios, que hizo todo bien, todo perfecto, los cielos y la tierra, y nos gozamos y alegramos en Él. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no manifestar que estamos bendecidos por Él, si es verdad, si Él nos ha cambiado la vida, si esa resurrección allá, cuando se removida la piedra y cuando vinieron sus discípulos ya no estaba ahí, dijeron, llegó primero Juan y luego Pedro y dijeron, los ángeles no está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Sí. A las mujeres se les aparecieron los ángeles y le dijeron, porque tenían temor reverente, no está aquí, porque buscan entre los muertos al que vive. Cristo vive por los siglos de los siglos, y esta es la gran diferencia entre nosotros y todas las religiones que hay en el mundo entero. Somos los únicos que tenemos que el Salvador, su Señor, al que seguimos, resucitó entre los muertos. No está aquí, fue la frase que recibió a estos discípulos y a estas mujeres que fueron muy temprano al sepulcro. No está aquí, ha resucitado. Y esa es una muy buena noticia. Por eso el Evangelio son buenas noticias, definitivamente, siempre lo ha sido desde el principio. Nosotros podemos ver allá en los primeros capítulos de Génesis esas buenas noticias al haber sido creados por la mano de un Dios tan poderoso, tan amoroso. Y aparentemente todo como que se derrumbó cuando Satanás entra en medio de la creación, pero podemos ver cómo siempre el Evangelio estuvo lleno de buenas noticias cuando en Génesis 3:15 se nos anuncia que iba a venir un Salvador, alguien que nos iba a rescatar. Y así sucesivamente podemos ver a lo largo de toda la palabra muchas buenas noticias para cada uno de nosotros, que estábamos condenados eternamente por causa del pecado, pero que el Señor había planeado rescatarnos, salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Así que alegrémonos hoy con esa muy buena noticia que el Señor también nos tiene para nosotros en este día. Han pasado más de 2000 años, pero tiene que seguir siendo una muy buena noticia para cada uno de nosotros. Tenemos que vivirla con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma devoción, con el mismo fervor que lo vivieron en ese momento quienes recibieron de primera mano esa noticia. Ya no está aquí, le dijeron a ellos. Ya no está aquí, nos está diciendo hoy el Señor. Ha resucitado. Aleluya. Y damos gracias a Dios por eso y porque ha resucitado y porque vive el Señor. Es que nosotros predicamos, hablamos y nosotros también vivimos. Por cuanto Él vive, nosotros también vivimos, dice la palabra del Señor. Así que si vivimos, vivamos para Él y manifestemos al Señor que a través de la predicación del Evangelio que creemos en Él. La mejor manera de honrar al Señor y de exaltar es dando fruto, llevando mucho fruto para su gloria, dice la Biblia. Y uno de esos frutos maravillosos es compartir el Evangelio, llevar las buenas nuevas a otras personas. Recuerda, esta semana comparte uno más para Cristo. Hagamos discípulos, volvámonos discípulos que hacen discípulos y ganemos más personas. Invirtamos en las personas como Cristo lo hizo y dio hasta su vida para invertir en nosotros y darnos salvación. Él dio todo lo que tenía para salvarnos. Su vida misma la entregó para darnos vida eterna. Así nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Así como Jesús es, seamos nosotros sus seguidores. Imitemos su fe, imitemos su comportamiento, su conducta y su propósito. Y veremos maravillas y un resultado maravilloso. Así que recuerda, comparte. Desde ya te animo a compartir también. Una manera de poder predicar el Evangelio es compartir los videos, estas transmisiones, esos en vivo, esos live, a través de tus redes sociales. Compártelo con tus amigos y tus grupos de WhatsApp, allá con los de Instagram, compártelo con todo. Hoy tantas redes sociales que tenemos y tantos medios para evangelizar y predicar. No solo hablemos y mandemos caritas felices, que cómo está, qué está haciendo, nada. Entonces compartamos algo que edifique, compartamos hoy. Recuerda, nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y también en YouTube como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, dale me gusta, activa las notificaciones para que te lleguen a tiempo cada vez que nosotros iniciemos un video nuevo. Recuerda, nosotros tenemos reuniones por el momento no presenciales, sino a través online, por motivos de cuidado, hasta que el Señor no diga otra cosa. Así que les animamos a que comparta a través de las redes sociales estas buenas nuevas. Recuerda, Facebook, YouTube, Instagram como Iglesia CMN Perú. Comparte, dale me gusta a cada video y mostremos así el amor de Dios para con otros, compartiéndoles estos mismos videos. Sí, este próximo domingo hay elecciones, ¿verdad? Les animamos pues a que estemos orando, a que
como cristianos y como pueblo de Dios tomemos conciencia de que también debemos ser parte activa en la sociedad, y entonces votemos con conciencia, viendo bien qué candidato, y con la dirección del Espíritu Santo vayamos y votemos, vayamos a las urnas, y también permitamos que Dios nos use, porque puede ser el voto crucial para poner a alguien que haga la voluntad de Dios. Tal vez no un cristiano, tal vez porque no veo que haga uno que sea cristiano, pero sí alguien que haga la voluntad de Dios, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes, y al que hace, inclina la voluntad del rey a su favor. Así que busquemos el rostro del Señor y hagámoslo de esta manera. O sea que el próximo domingo nuestro culto no va a ser a las 10 de la mañana en vivo, va a ser en la tarde. Vamos a hacer igual en vivo, pero va a ser en la tarde, porque en la mañana gran parte de nuestros hermanos van a estar votando, van a ver por fila, va a ser un poco más complicado, va a haber movilización, pero va a ser un poco más complicado porque va a ser por filas, por horarios. Entonces, ¿qué queremos? Que todos puedan participar de este culto el próximo domingo, y vamos a hacerlo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos nuestro próximo culto online el próximo domingo, así que prepárate desde ya, recuérdalo, anótalo, escríbelo en tu agenda, ahí en tu agenda, en el celular, en tu agenda digital, colócalo ahí, el próximo domingo, 6 de la tarde, nuestro culto dominical, nuestro culto central. Pero recuerda que también puedes contar con nosotros y puedes enviar tus mensajes, peticiones de oración a nuestro celular, puedes estar ahí, consejería. Así que si necesitas un consejo, un apoyo, llámanos, estaremos para apoyarte, estaremos para ayudarte. Los miércoles a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, tenemos nuestros cultos de oración, un tiempo muy lindo, muy bonito. Así que ven, también participa, si puedes, participa e invita a otros. Los sábados, algo que está pasando muy lindo, ¿no, Milena? Bonito, sí, bonito, porque están participando personas maravillosas, como lo son los adolescentes, los jóvenes, y otros de una manera ya no directa están participando al recibir cada una de las enseñanzas que los días sábados a las 7 de la noche se están transmitiendo a través de los en vivos que se están haciendo por Facebook. Te animamos a ti, papito, mamita, que estás ahí viéndonos, anima a tus hijos. Haz que con tu relación con Dios, haz que de tu relación con Dios se enamoren tus hijos, y tus hijos quieran participar del día sábado. Anímalos, conquístalos para el Señor, anímalos a participar los días sábados a las 7 de la noche de estos en vivos que se están haciendo, que están trayendo mucha bendición. Para nosotros ha sido muy edificante verlos preparar todo desde las 5 de la tarde, están armando todo, preparando todo, coordinando qué va a decir el uno, qué va a decir el otro, preparándose, arreglándose, y ha sido muy lindo porque es ver nuevamente en acción a los jóvenes que tienen tanta energía, tanta vitalidad y tantos dones maravillosos para el Señor. Así que compartamos. A ustedes que son parte de la congregación y que ya hacen parte de la generación adulta, les animo a que los apoyemos. A veces muchos jóvenes se rinden ante el deseo de buscar a Dios porque no hay adultos que les apoyen, porque no está papá ni mamá apoyando en esa necesidad que tenemos de buscar a Dios, y tampoco está la iglesia presente apoyando la vida de esos jóvenes que quieren de alguna o de otra manera buscar a Dios. Así que el día sábado no estás exento, no te exime el hecho de que sea para jóvenes la oportunidad de participar. Puedes participar, y una de las formas que puedes hacerlo es compartiendo ese enlace los días sábados a las 7 de la noche con otros jóvenes, con otros compañeros de trabajo, de estudio. Hazlo, va a ser de mucha, mucha bendición. Es verdad, es un programa de jóvenes, hecho por jóvenes y para jóvenes, del corazón de Dios, para cada uno de ustedes. Así que participen, manden. Es más, yo les animo que si quieren a través de los mensajes, soliciten algún tema específico que quieran aprender. Yo quiero saber acerca de este tema, qué dice la Biblia acerca de este tema. Envíenos tal vez esas solicitudes o esas inquietudes que quisiera que se resuelvan a través de la palabra de Dios, para tenerlo como temas en el culto de los jóvenes. Así que sigamos adelante. Los sábados 7 de la noche y los domingos pues 10 de la mañana, como lo hacemos siempre, si el Señor así nos lo permite, los cultos centrales. Compartamos el evangelio, compartamos. Recuerda que los jueves a las 8 de la noche tenemos nuestra intercesión a través del Zoom. Estemos orando, únanse, unámonos juntos a orar, a interceder y a clamar por nuestro país, por nuestra familia, por la iglesia que tanto necesita estar fortalecida. Oremos sin cesar, dice la Biblia, para no caer en tentación. Jueves 7 de la noche
y 8 de la noche tenemos intercesión. Un jueves 7 de la noche, el otro jueves 8 de la noche. Así A causa de que es. estamos viendo verdades en Génesis, ¿verdad? Entonces, según el horario, vamos a hacerlo una hora antes o el horario habitual, que es a las 8 de la noche. Así es. No podemos olvidarnos de una parte importante dentro de nuestra congregación y son los niños. Recordemos que a partir del domingo pasado, después del culto, al finalizar el culto, estamos enviando el link a los diferentes grupos que tenemos de la congregación para que cada uno de ustedes que son padres de familia pueda sentarse con sus niños, con sus hijos y hacerles partícipe de ese mensaje tan lindo, tan precioso que parte de los hermanos de la iglesia se han concentrado en realizar para que sus hijos sigan siendo edificados, fortalecidos en la fe y puedan llegar a tener un encuentro maravilloso con el Señor. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué maravilloso que nosotros como iglesia podamos contribuir a este proceso hermoso que tiene cada papá y cada mamá con sus hijos en casa, de llevar a sus hijos a tener un encuentro con Dios. Así que al finalizar el culto vamos a tener CMN Kids como de costumbre. Desde el domingo pasado lo estamos haciendo, así que le animamos que hoy no se pierda esa bendición, esa transmisión. Dura unos cuantos minutos. No hay motivo, no hay razón para que los niños digan, es que me aburre, es que ya me cansé, y tampoco para que papá y mamá crean a esos comentarios y desistan de que sus hijos vean esos pequeños mensajes que están diseñados para el corazón de ellos. Sí, es verdad, damos gracias a Dios. Y bueno, bendecimos a todos nuestros hermanos que con amor han bendecido la obra, han ofrendado. Sigue, si tú quieres seguir fortaleciendo y apoyando la obra y participando Así es. con todo, bendiciendo, diezmando, ofrendando, lo puedes hacer. Ahí van a aparecernos el número de cuenta correspondientes. Algunos nos han preguntado esta mañana, estos días nos han llamado, ¿y cómo puedo hacer? Ahí van a aparecer los números de cuenta donde tú puedes depositar tus diezmos, tus aportes, tus ofrendas, para que la obra y el reino de Dios siga creciendo aquí en la tierra, porque tienes que saber que mientras estemos aquí en la tierra se necesitan recursos para seguir llevando el evangelio. Hay un costo para hacer todo lo que hacemos y entonces hagámonos partícipe con nuestros bienes y honremos al Señor. Así es, no permitamos que este distanciamiento social al que estamos en este momento sometidos impida que tú sigas siendo fiel en esa área. Personas que durante el tiempo presencial lo fueron, adquirieron ese hábito de fidelidad hacia Dios en el área económica, pero debido a toda esta situación y al poco uso de las redes y de los medios que tenemos en estos momentos para poder seguir siendo fieles a Dios, han dejado de hacerlo. Pero yo te animo a ti que hoy nos estás viendo, no permitas que ese tipo de siembras se sigan dando en tu vida, porque ciertamente son siembras, voluntaria o involuntariamente, son siembras que estamos haciendo de las cuales vamos a cosechar. Recordemos que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Recordemos que Dios nos promete en su palabra que Él nos va a bendecir con sobreabundancia. Imagínense, si la abundancia ya es algo sobrenatural, ¿cómo será la sobreabundancia de Dios para aquellos que son fieles en el área económica con Dios? Entonces, recordemos eso, tengamos eso en cuenta y sigamos siendo fieles al Señor en esta área. Amén. Así que sigamos, y todos los que están en discipulado de los diferentes horarios de la semana, sigamos adelante, sigamos creciendo en el conocimiento de Dios para poder madurar y servirle mejor a Dios y adorarlo sobre todo mejor. Bueno, estamos felices de recordar un tiempo maravilloso que pues la iglesia tradicional ha denominado Semana Santa, pero la verdad es que Dios nos llamó a una vida santa. Algo que sí es real es que Cristo resucitó, murió y resucitó por nuestros pecados. Sí. Y lo que vamos a ver, el tema de hoy va a ser relacionado a lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Es que la resurrección para nosotros es muy importante, pues es a través de la resurrección que fuimos perdonados nuestros pecados, porque venció la muerte. En esa resurrección Él venció la muerte, venció el pecado, nos dio victoria, nos dio esperanza, nos dio eternidad. Es el primogénito de entre muchos hermanos, es el primogénito de la resurrección de entre los muertos. Así que a través de la resurrección se cumplen muchas promesas, es el sello de las promesas de Dios para nosotros y donde podemos tener seguridad y plena certeza de que las promesas
promesas de Dios son reales. Podemos confiar y podemos estar seguros porque el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo nos dio la victoria mostrándonos su poder y sus maravillas. Entonces, este texto hoy vamos a hablar acerca de, o en la enseñanza de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad del cristiano. Yo he titulado esta enseñanza así, lo hemos titulado así, la seguridad del cristiano. Y es que lo que produjo la resurrección de Cristo en nosotros los creyentes es seguridad. ¿Es qué? Seguridad. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, por su bondad. Así es. Así que tomemos la palabra del Señor, tomemos nuestros apuntes, tomemos nuestra agenda, tomemos nuestro lapicero y permitamos que Dios hable a nuestra vida, que Dios hable a nuestro corazón. Permitamos que esta enseñanza haga lo que dice Jeremías. Algo que me gusta mucho del libro del profeta Jeremías es cómo nos muestra la capacidad y el poder de Dios para arrancar, para destruir, para derribar cosas en nosotros, pero también ese poder tan sobrenatural que Él tiene para plantar y edificar cosas en nuestras vidas que necesitamos definitivamente para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, para parecernos más a Él, para recuperar esa imagen de Él en nuestras vidas y de esa manera estar preparados para ese encuentro glorioso que fue el resultado de la resurrección de Cristo. Podemos ser salvos y podemos resucitar y tenemos esperanza de una resurrección por la resurrección de Cristo. Es verdad. Y esa es la verdad que necesitamos comprender en el corazón y atesorar. Somos salvos por Cristo Jesús. Y vamos a verlo más detenidamente a través de esta enseñanza. En primer lugar, yo puse un título a un primer punto. Hizo lo necesario para que tuviéramos seguridad. Así es. Jesús, Dios Padre, hizo lo necesario a través de su Hijo Jesucristo para que tuviéramos seguridad. Quiero que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 8, el libro de la carta a los Romanos. Es una carta indispensable para todo creyente, es importantísima porque podemos comprender a plenitud muchas de las verdades que son claras y deben ser claras para nosotros como creyentes para avanzar y perseverar en la fe en Cristo Jesús. Sí, algunos han denominado la carta a los Romanos como la columna vertebral del Evangelio, como el eje del Evangelio, porque contiene verdades muy sobrenaturales y verdades muy fundamentales bajo los cuales la vida de un cristiano se debe construir y se debe edificar. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Si tú tienes la Biblia ahí a mano, tal vez lo tienes en tu celular, qué sé yo, y donde la puedas tener, ve conmigo, ve con nosotros a Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y voy a dejar ahí un momento para poder hablar un poco acerca de este tema que estamos viendo en esta mañana. Vemos que Dios hizo lo necesario para que tuviéramos seguridad. ¿Y qué seguridad es esta? Que ya no hay condenación para nosotros. Jesucristo, al vencer la muerte, es necesario que para que una persona, ¿por qué Cristo resucitó? ¿Por qué murió? Y quiero explicar un poco acerca de esto para entrar en el tema a profundidad. El hombre, en un principio, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y vino y lo hizo un ser viviente y sopló sobre su nariz hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Y desafortunadamente Satanás entra en la escena como a través de la serpiente, engaña a la mujer, estos desobedecen a Dios, pecan, entra la muerte en ellos. Pecan y por haber pecado mueren, porque la paga del pecado es muerte, se separan de Dios, hay una separación espiritual de Dios, hay una muerte espiritual, pero también hay una muerte física, una muerte eterna, y desde ese momento esa maldición del pecado pasa a todos los hombres, también porque todos los hombres pecaron, es un pecado original como algunos le llaman, y es necesario que un hombre, así como un hombre pecó, desobedeció a Dios, y la paga del pecado es muerte, un hombre también muriera, un hombre justo, un hombre puro, un hombre sin mancha, también se diera en sacrificio
¿Para qué? Para restaurar ese pecado original, esa desobediencia. Los animales, Dios estableció que era a través de sacrificio y derramamiento de sangre que el perdón de pecados se pudiera ejercer. Y vemos que en un principio en la ley era a través de machos cabríos y de animales, de corderos, de bueyes, pero el animal no había pecado, simplemente cubría el pecado, mas no lo quitaba, porque el que pecó fue un hombre y por ende el sacrificio que Dios iba a aceptar era el de un hombre, pero justo y puro para el perdón de pecados, para sanar eso que se había perdido en el huerto del Edén. Por eso el sacrificio perfecto, aceptable para Dios fue el de su Hijo Jesucristo, quien tuvo que, siendo Dios, hacerse hombre, se hizo hombre, porque el sacrificio tenía que hacerse por un hombre, hecho por un hombre, y tenía que ser perfecto. Y ahí es donde entra la perfección de Dios. Jesucristo, Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre, y en esa condición de Dios y de hombre pudo ser el sacrificio perfecto por nosotros. Pues no pecó en nada, pero tuvo la naturaleza nuestra, tuvo la naturaleza de hombre, vivió como uno de nosotros, comió, tuvo las mismas necesidades, las mismas dolencias, fue tentado en nosotros, pero hubo una gran diferencia, no pecó. Y por eso la muerte no tuvo poder sobre él, porque el poder de la muerte radica en el pecado, ¿verdad? Mientras si no hay pecado, no hay muerte. Y era necesario que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros, en lugar nuestros, porque en él, en Cristo Jesús, fue cargado todo nuestro pecado. Y como fue cargado, él nos justificó, se tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Dios se cobró en él toda nuestra maldad. Mire que en el versículo 3 de la carta a los Romanos, en la traducción del lenguaje actual, resume también con toda claridad lo que el pastor nos está explicando de una manera muy sencilla. Él lo está explicando de una manera muy sencilla, pero vemos como el versículo 3, para quienes tienen la traducción del lenguaje actual, vemos también esa misma explicación de manera clara. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Ahí es donde usted se da cuenta, si hoy hay personas nuevas que nos están escuchando, que no son parte de una congregación, de una iglesia, ahí es donde usted se puede dar cuenta que usted jamás, si no busca a Dios, va a poder cambiar. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Lo malo en usted, ¿qué será? No lo sé. Lo malo en mí, sí, yo lo sé, porque me conozco y me conoce Dios. Pero nosotros, sin estar unidos a Cristo, como dice el versículo inicial y lo acaba de leer el pastor, nosotros podemos vencer el pecado. Sin él, nada podemos hacer. Siempre seremos vencidos por la ira, por el enojo, por la envidia, por la pereza, por la desconfianza, por la tristeza, por la depresión, por el pasado, por la amargura, por la falta de perdón, por el rencor, por todo tipo de situaciones y emociones que sin Dios nos llevan a pecar. Y dice acá que Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. O sea, lo envió en una misma condición de ser humano. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, o sea, de Cristo y de su muerte, Dios destruyó al pecado. Qué maravilloso es esto y qué buena traducción donde podemos entender de una manera más práctica lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación está para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna. Si tú has creído en Jesucristo, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y has permitido que ahora sea tu Señor y ahora vive bajo la dirección de Él, tu vida se rige bajo la palabra de Dios. No hay ninguna condenación y esto es algo maravilloso. Es el resultado del sacrificio de Jesús y de su resurrección. No solamente nos dio paz, nos dio tranquilidad, sino que ahora quitó el pecado. El pecado era lo que nos condenaba delante de Dios, lo que nos hacía condenables delante de Dios y lo que le daba autoridad a la muerte y al infierno para
reclamarnos. Ahora ya ni la muerte, ni el diablo, ni las maldiciones generacionales, nada nos puede acusar, porque hemos sido justificados por Cristo, hemos sido redimidos. Cristo nos compró a precio de sangre, nos compró y nos hizo libres de aquello que nos tenía imposibilitados de hacer lo bueno. Dice que nos ha hecho libres del pecado. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros y esto es maravilloso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es importante que lo entendamos y lo podamos comprender. En primer lugar, yo debo aceptar como creyente, como cristiano, que ya nadie me puede juzgar, ni yo mismo me puedo entrar en condenación, en autocondenación, porque he sido perdonado por Jesús de todos mis pecados pasados. He sido libre, he sido absuelto, ya no soy culpable delante de Dios, porque Dios me ve a mí a través de la vida de su Hijo Jesucristo y me ve como una persona justa, una persona que ha alcanzado redención en su Hijo, en su amado. Y esto es maravilloso. Pero algo que tiene que verse y notarse plenamente en aquellos que han creído en Cristo Jesús es que ya no andan conforme a la carne, que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Esto también es algo maravilloso. Y es que ya no estamos solos. Ya no somos más dirigidos por la carne. ¿Por qué? Porque ahora, después de que Cristo resucitó, Él prometió enviar un consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó y lo vivimos, el poder del Espíritu Santo y su obra poderosa allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino por primera vez sobre la iglesia. Vino sobre esos 120 que estaban reunidos en un aposento alto y se manifestó con poder sobre ellos. Vino como un fuego, ¿verdad? Ajá. Dice la palabra del Señor. Y entonces los llenó y les dio la capacidad de predicar el evangelio. Ya no eran más personas que estaban andando sin rumbo y sin dirección, como lo solíamos ser antes sin Cristo. Gente que no sabía ni siquiera muchas veces qué estudiar, no sabían hacia dónde ir, si querían casarse, si no querían casarse. Hoy el mundo está confundido, no saben hacia dónde ir, ni siquiera saben quiénes son, si son hombres o mujeres, si quieren ser o no serlo, porque hay una gran confusión producto del pecado y de la ceguera que produce el pecado. Pero nosotros ya hemos sido libertados de esto, hemos sido librados del pecado y del mal, y ahora tenemos una dirección, una guía personal que está dentro de nosotros, un guía personal que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, que nos guía de ahora en adelante. Eso es maravilloso. El centro de esta predicación hoy está basada en el hecho de que nosotros entendamos que la resurrección de Cristo no fue solamente un acontecimiento histórico, ¿verdad? Como muchos lo pudieran ver, pero que tampoco lo veamos como cristianos solamente como un evento sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque para muchos eso es lo que representa Cristo, lo maravilloso de que un ser humano haya resucitado de la muerte después de 3 días. Para ti y para mí, la resurrección de Cristo tiene que ser mucho más que un evento sobrenatural y que un evento histórico. La resurrección de Cristo nos proporcionó a cada uno de nosotros oportunidades maravillosas como las que estamos empezando a mencionar. Una, ya la mencionamos, que ya no somos controlados por nuestros malos deseos porque nos libró de un enemigo que teníamos por causa del pecado, la muerte y el propio infierno, como decía el pastor, que nos reclamaba con toda autoridad porque habíamos dado rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne. Y nosotros tenemos que empezar a ver más allá, mucho más allá de nuestros ojos naturales, lo que significa y lo que representa la resurrección de Cristo para nosotros como cristianos. No fue solamente un evento sobrenatural, maravilloso, del cual nosotros podamos asombrarnos o aterrarnos, no. Es un evento que le da sentido a nuestra fe, como hablábamos inicialmente, pero es un evento que le da sentido al hecho de permanecer unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Y en este preciso momento, usted tiene que empezar a considerar y analizarse y preguntarse a sí mismo de qué manera usted ve la resurrección de Cristo. Si lo ve solamente como algo sobrenatural que sucedió en él y no más,
entonces estamos equivocados en cuanto al concepto que tenemos del perdón de pecados, de la justificación, de la glorificación y de muchas otras bendiciones más de las que somos partícipes por causa de la resurrección de Cristo. Es verdad. Por eso es importante entender que el hecho maravilloso de resurrección de Cristo no solo quedó ahí, no se queda simplemente en que se movió una piedra y se levantó, sino que produjo algo en nosotros los creyentes. Él resucitó para producir en nosotros algo sobrenatural y algo que también produjo esa resurrección en nosotros. El resultado que produjo fue que ya el pecado no nos controla como acabamos de leer, sino que algo más es que la ley, la justicia que es por la ley se cumplió en nosotros por medio de él. Como él cumplió la ley, él lo hizo todo perfecto y ahora estamos en él cumplimos toda la ley, ya no somos más justificados por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y como Cristo cumplió toda la ley, en él nosotros ya la cumplimos. Por eso si confiamos en él y permanecemos en él, podemos obrar según la obra del Espíritu Santo, ya no según la carne. Ya no somos justificados por nuestras obras, porque Cristo fue el que obró por nosotros. Y esto es algo maravilloso. Ya tú no tienes que hacer absolutamente nada para ser salvo. Ya creíste en Cristo. Lo que alguien tenía que hacer lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque él cumplió la ley, él no pecó, él fue perfecto y él murió en nuestro lugar para que pudiéramos hoy ser salvos, tener plena libertad para poder seguir en esta libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como ya cumplimos la ley en Cristo Jesús, como ya somos salvos, ya la muerte no tiene autoridad, ahora en esta libertad podemos hacer la voluntad de Dios. Así es. Porque además de todo lo que acabo de mencionar, también nos fue dado el Espíritu de Dios para que nos guiara y para que se fortaleciera en nuestras debilidades. Y esto es algo glorioso, mis amados hermanos, porque dice en el versículo 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es. Mire que en esta traducción del lenguaje actual dice que Cristo murió y resucitó para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que está diciendo el pastor. Y el versículo 5 que él acaba de leer dice, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Dice acá, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. A eso es que se refiere cuando dice que ya no vivamos según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu. Entonces, esa es la explicación, que los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Y todo esto gracias a la resurrección de Cristo. Y todo esto gracias a ese sacrificio y a esa resurrección. Por eso, y es importante notar algo, si tú realmente estás en Cristo, estamos en un proceso de crecimiento, de santificación, en el cual constantemente estamos venciendo el pecado. Tal vez cuando creímos por primera vez no sabíamos cuántas cosas eran pecado, simplemente nos arrepentimos y sentimos la necesidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador porque descubrimos que éramos personas condenables, que no había futuro para nosotros si no es a través de Cristo Jesús y en Dios. Pero ahora, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, una de las características que nos muestran claramente que somos hijos de Dios y que hemos sido justificados y que no somos condenables es que somos guiados por el Espíritu Santo y ya no más por nuestros deseos. Si tú o cualquier otra persona que me está viendo sigue siendo guiado por sus deseos, no puede refrenar sus deseos carnales, sigue siendo sus deseos, sus impulsos son los que lo gobiernan, son los que lo llevan una y otra vez a hacer lo malo. Eso quiere decir, en pocas palabras, mi amado amigo,
que no has nacido de nuevo, que no has aceptado la gracia de Dios, que no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque el que ha nacido de Dios va creciendo en fe a medida que va conociendo la voluntad de Dios, y por cuanto tiene el Espíritu de Dios en su vida, lo va llevando, el Espíritu Santo lo va llevando en una vida de victoria progresiva, donde vamos creciendo, porque la vida del cristiano, dice la Biblia, es como la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos en la mañana cuando amanecemos, 5 o 6 de la mañana, cómo va clareando, pero a medida que pasan las horas, 10, 11 de la mañana, el sol está llegando a su cúspide y a las 12 del día hay un total resplandor de sol, ¿verdad? Dice que la vida del justo es así, como ese resplandor que llega al mediodía. Así que todos aquellos, y esto es lo que produce también la resurrección, que todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús van venciendo el pecado a medida que se dan cuenta qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios por medio de las Escrituras, y van obteniendo victoria tras victoria. Se vuelven personas victoriosas, lo que el mundo podría traducir como exitosas. Nos volvemos gente exitosa espiritualmente, nos volvemos gente que ya no somos gobernados por deseos y pasiones que nos llevaban a tener malos resultados, sino que ahora, a través de la guianza del Espíritu Santo, porque nos fue dado por medio de Jesucristo, y la palabra de Dios que nos es revelada o iluminada por el Espíritu Santo, empezamos a vencer. Quiero decirte algo y es importante. No vuelvas a creer que eso que te está dominando, gobernando, es mayor o más fuerte que tú si has creído en Cristo Jesús. No lo vuelvas a creer. Quiero decirte hoy de parte de Dios que Cristo resucitó para que viviéramos una vida abundante, no para que viviéramos esclavos del pecado, atemorizados ante las circunstancias y ante cualquier problema que se nos pueda presentar. Él nos dio victoria, Él al resucitar tomó la victoria, el poder sobre la muerte, y nos dijo a través de eso: yo estoy con ustedes, y si ustedes creen en mí, también van a tener la misma victoria. Así como yo vencí, ustedes también van a vencer. Pero asegurémonos hoy de creer y que nuestra confianza y nuestra fe esté depositada en ese Jesús que resucitó. No en el Jesús solamente que vivió en la tierra, sino en el Jesús que resucitó y nos dio vida. Y ahora pues podemos vencer, podemos asegurarnos, y quiero ser muy claro, y le pido a Dios que me dé la capacidad de hablarte con claridad este tema. ¿Sabes? Quiero decirte algo. No es que ya seamos perfectos, o ya simplemente no cometamos ningún error. Quiero aclarar esto mucho, sino que si estamos en Cristo Jesús y el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios nos va llevando de victoria en victoria. No volvemos a vivir una vida de derrota, no volvemos a tener pensamientos de derrota pesimistas, porque ahora tenemos la verdad que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que el pecado y eso que nos gobernó ya no puede gobernarnos más. Ya el pecado no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. Por eso, si estás siendo sumido, si estás siendo oprimido por alguna tentación o pecado, recuerda, tienes la victoria en Cristo Jesús. Tú puedes tomar el poder en el nombre de Jesús y vencer. Así es. Creamos en esto que se nos está hablando. Veía ahorita un comentario de alguien pidiendo que nos enseñe a hacer su voluntad. Nos está enseñando. Ten la seguridad que cultos como estos, enseñanzas como estas, nos están enseñando a hacer la voluntad de Dios. Nos están enseñando a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es su voluntad? Si hablamos del tema de lo que produce la resurrección de Cristo, pues que yo crea, que cada uno crea, que usted crea, que yo crea en lo que la resurrección produjo en cada persona que se ha acercado a Cristo. Que en este caso es la justificación, el perdón de pecados, la llenura del Espíritu Santo y la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado. Sí, ya no simplemente somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios por amor, de esclavos de Cristo por amor. Y no solo eso, sino que Dios nos dio la capacidad de agradarle. Antes, si Cristo no teníamos la capacidad, éramos gobernados por nuestros malos deseos y éramos enemigos por naturaleza de la cruz de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, por medio de la resurrección que Él tuvo ese día allá en Jerusalén,
algo maravilloso pasó. Fue Así que es. también, juntamente con esa resurrección, nos dio la capacidad de agradar a Dios. Ahora podemos agradar a Dios porque ya no tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza divina, tenemos, por decirlo de alguna manera científica, los genes de Dios, tenemos en nosotros la genética de Dios, y ahora por cuando somos hijos, tenemos su ayuda, y si clamamos a Él, Él nos responde. Tenemos a alguien a quien clamar, y tenemos a alguien que nos ayude en el cielo, que es el Padre, que escucha nuestras oraciones. Jesucristo dijo: todo lo que piden el Padre en mi nombre será hecho. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan cualquier cosa al Padre y os será hecho. Así es. Bueno, eso es una lista larga, ¿no? Estamos hoy hablando de unas cuantas que están mencionando la carta a los romanos. El pastor menciona otras adicionales que las podemos encontrar a lo largo de la palabra, en la lectura y en el estudio minucioso de la Biblia. Pero si nosotros nos concentramos en este momento en el último punto que estaba mencionando el pastor acerca de cómo el poder, cómo el pecado ya no tiene poder sobre aquel que está unido a Cristo por causa de que Él venció en la muerte y la resurrección, ¿verdad? Pues cabría digo yo, cabría preguntarse entonces por qué seguimos siendo dominados por cosas durante años. Hay hábitos, pensamientos, sentimientos, reacciones, emociones que están viciadas por el pecado, que siguen dominando la vida de creyentes que por años siguen batallando con eso y los mantienen en un círculo vicioso que les impide avanzar. Si la resurrección de Cristo me dio victoria, pensemos por un momento, hermanos amados, si la resurrección de Cristo, según lo que estamos leyendo, la carta a los romanos, me dio victoria sobre el pecado, ¿verdad? ¿Por qué seguimos siendo dominados por esos deseos pecaminosos? ¿Por qué la ira sigue gobernando? ¿Por qué la indecisión sigue gobernando? ¿Por qué el pasado me sigue atormentando? ¿Por qué el pasado me sigue deteniendo? ¿Por qué el pasado sigue siendo un tiempo eterno en mi vida que me impide dar nuevos pasos en la fe, ojo, en la fe del Hijo de Dios, en la ley de Dios, ayudados por el Espíritu Santo? ¿Por qué la ira? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la falta de perdón? ¿Por qué los malos deseos? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué la codicia? ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué la tacañería? ¿Por qué la lujuria? ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué el adulterio sigue gobernando la vida de personas que en apariencia están unidas a Cristo, que han creído al anuncio del Evangelio y que han sido amparadas bajo esa verdad maravillosa de lo que produce la resurrección de Cristo en los creyentes? Es verdad. Y básicamente es porque no han creído. O sea, es falta de fe. Todo esto habla de falta de fe, y la falta de fe muchas veces es por falta de conocimiento. Porque recordemos que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un cristiano que no se compromete, que no estudia, que no escudriña las escrituras para conocer a Cristo, porque la Biblia dice: escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Es un cristiano ignorante, es un cristiano que desafortunadamente no puede crecer en fe, no puede desarrollar su fe, y entonces sigue pensando erróneamente que no puede vencer, que no tiene la capacidad, que Dios no es suficiente, pero por el desconocimiento que en él hay. Pero hoy, a través de las escrituras, nos estamos dando cuenta y estamos aprendiendo que el que está en Cristo Jesús ya no es más una persona condenada, ya no es más una persona que sea gobernada por sus deseos y sus pasiones, sino es una persona que ha logrado obtener victoria por medio de la fe en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo le dio victoria porque Cristo resucitó y nos dio victoria por medio de la resurrección. Además de esto, el versículo 10 de Romanos, quiero que lo leas por favor en la versión que tienes. Dice el versículo 10: por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Entonces, dice que por causa del pecado, el cuerpo tiene que morir, pero que por causa de Cristo tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da vida. Y es algo maravilloso. Eso quiere decir que el pecado que mora en nosotros, que se manifiesta en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ya no nos gobierna. Y entonces lo que vive en nosotros es el Espíritu Santo. O sea, que lo que pecaminoso que había en nosotros, en pocas palabras, ya está muerto.
Ya no se puede, y un muerto no se puede levantar. Y el Espíritu es el que nos está vivificando ahora. Ahora nosotros vivimos según el Espíritu Santo nos dice qué hacer. Vivimos para Dios, vivimos por Dios y tenemos que entenderlo de una vez por todas. Ya tenemos que dejar de creer en nuestro corazón y proclamar con nuestra palabra que somos fracasados, que no podemos, que nuestra familia no va a cambiar, que no podemos mejorar, que estamos imposibilitados, que no podemos sacar tiempo para buscar a Dios. No, y el que está en Cristo Jesús tiene al Espíritu Santo, su cuerpo está muerto, su carne está muerta, su pecaminosidad ya no está presente en su vida y ahora tiene la capacidad por medio del Espíritu Santo de tomar decisiones que agradan a Dios, decisiones familiares, emocionales, laborales. Ya puede tomar decisiones que Dios va a respaldar. Tienes que entender esto. Ya estamos en Dios y si somos hijos de Dios, Él nos va a sustentar. Ya no tenemos más temor a morir de hambre, a que estamos desamparados, qué va a ser de nuestro futuro. No tenemos más temor al futuro porque nuestro futuro está asegurado en Cristo. Tenemos una eternidad. ¿Y qué nos hacía dudar a nosotros los seres humanos? ¿Qué nos hacía tener temor al futuro, temor a la muerte, temor al porvenir? Pues el pecado. Porque la conciencia, la Biblia dice también en Romanos que la conciencia nos acusa, nos justifica delante de Dios si es que no tenemos al Espíritu Santo. Y toda persona que sabe que no tiene el Espíritu Santo, pero sabe que sus acciones son malas, va a terminar temerosa de la muerte. Por eso la gente tiene temor a la muerte, tiene temor al porvenir, no sabe qué va a venir, siempre vive angustiada, estresada y con depresión. ¿Por qué? Porque las enfermedades psicosomáticas o mentales son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad por el temor que hay en ellos, a causa de la muerte que constantemente está en sus vidas, a causa de que no pueden dominar sus deseos, aunque quieren ser libres y aunque saben que les hace mal, quieren salir, pero no pueden. Y esa es la diferencia entre el no creyente y nosotros los que hemos creído, que ya lo que nos hacía daño está muerto, ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Ahora vivimos según el Espíritu nos dice que hagamos por medio de las Escrituras. Así, mire que el versículo 11 dice, porque hoy estamos hablando de todo lo que genera la resurrección de Cristo en la vida de todos aquellos que hemos sido adheridos a Cristo. Dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Obviamente, como sabemos algunos de los que hemos estudiado un poquito más las Escrituras, no vamos a resucitar en este mismo cuerpo, sino que seremos transformados en un cuerpo incorruptible, capaz de heredar lo incorruptible. Y dice, si es que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ¿qué va a pasar? Que estos cuerpos muertos también van a volver a vivir. ¿Cuándo? El día de la manifestación de Cristo. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Qué bueno. Mira lo que dice, ya para complementar lo que estamos hablando, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 al 17, pero voy a leer el 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hemos sido perdonados. Esto produjo la resurrección en nosotros y la fe en ese Cristo que resucitó, mejor. La fe que nosotros hemos depositado en Cristo resucitado ha hecho que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre y nos dio victoria y nos hizo victoriosos. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta a la iglesia. Dice, os escribo a vosotros padres. Mire que la salvación y la victoria es para todos, para los jóvenes, para los padres, para los solteros y en todas las áreas. Mire lo que dice. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, a Dios por medio del Espíritu Santo. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y esto me parece maravilloso y quiero hablarle a esos jóvenes preciosos que nos están viendo hoy o que nos van a ver a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de alguna red social. Les vamos a estar subiendo los videos. Escuchen. Si estamos en Cristo Jesús y hemos nacido y tenemos al Espíritu Santo, hemos vencido al mundo. Joven, puedes vencer al mundo, al maligno. Al maligno es Satanás. Satanás, el que vino y en un principio engañó a Eva para que comiera el fruto y le diera así a su marido. Dice, ese tú lo has podido vencer porque estás en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, has podido vencer al maligno. Tiene la fuerza, tiene la capacidad. Nunca vuelvas a decir no puedo, es muy difícil. Eso no lo puedo alcanzar. Para nosotros el imposible ya no existe, porque para el que cree, todo le es posible. Algo me parece muy bonito. Dice, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes. Mire lo que el mundo dice a los jóvenes, que son débiles emocionalmente, porque no tienen capacidades, porque se equivocan mucho. Mire lo que dice ahora Juan a jóvenes que han sido llenos del Espíritu Santo y que han creído en Cristo Jesús, que es el resultado de esa resurrección maravillosa que estamos viendo en Romanos, manifestándola de una manera un poco más clara y sencilla. Dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, algo que también nos aclara Juan de una manera muy rotunda es que el que está en Cristo Jesús ya no ama las cosas del mundo. No le hace ojitos al mundo, no está luchando entre música mundana, entre reggaetón, entre si bailo reggaetón o no, entre si tomo mi whiskycito, mi champán o no, sino que simplemente ya desecha todo lo que es malo y que daña al templo del Espíritu Santo, porque todo aquello que acabo de nombrar, primero no glorifica a Dios y atenta contra el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Entonces ya no está cavilando entre dos pensamientos. Si mentir es bueno, si miento, pero es una mentira bondadosa, no, dice mentira es mentira y voy a practicar la verdad. Ha vencido, ya no está cavilando entre dos pensamientos, tiene una plena certeza que en Dios está la verdad y la practica continuamente y se esfuerza por conocer esa verdad. Un verdadero creyente, alguien que ha creído en Cristo Jesús, el resultado de esa fe en ese Cristo resultado es que permanece creciendo en el Señor, afirma su fe en Cristo y avanza. Deja al mundo por completo. No tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, sino que realmente ha abandonado todas las prácticas que en el mundo hay. Mentiras, enojos, pleitos, disensiones, envidias, herejías, borracheras, hechicerías. Ya no estamos consultando al brujo y al domingo en la iglesia del Señor, porque a ver quién contesta primero. Ya, ciertamente entendemos que la Biblia dice que la brujería no es de Dios, que la brujería, la hechicería y todo eso, ese tipo de prácticas pecaminosas que habían por tradición en nuestras culturas latinoamericanas, las dejamos de plano, las dejamos y entendemos que no le agrada a Dios porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace entender eso. Así es, la pereza. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? Porque podríamos mencionar algunas y alguno de ustedes podría decir, bueno, yo no tengo eso, gracias a Dios, pero ¿qué otros deseos de la carne te dominaban a ti? La codicia, hay gente que la domina la codicia. El amor por el dinero. El amor por el dinero. Y a otros, por lo contrario, los domina la tacañería, la irresponsabilidad, la pereza, el desánimo. ¿Cuántas personas podemos ver hoy en día con el paso y el transcurso de todo este tiempo de la pandemia que poco a poco han ido abandonando los caminos del Señor por pereza, por lo que decía el pastor, por falta de perseverancia, por inconstancia, por pereza, por enojo, por no poder arreglar un problema, por no saber tener la actitud correcta frente a una dificultad, por la ira, por el enojo, por las contiendas, por los pleitos, por tantas cosas que han dominado la vida de los seres humanos. Decía un pastor escuchándole hablar acerca del pecado, dice que alguna vez escuchó un predicador hace muchos años que de un solo texto pudo hacer una lista casi que de 800 pecados que muchas veces dominan la vida de los seres humanos. Y eso faltaba, dice él, que faltaba. Eran 800 y faltaban. Ahora, ¿cuántos de esos nos dominaban a nosotros? ¿Cuántos teníamos por herencia, por genética, que lo vimos en el abuelo, en el bisabuelo, en el tatarabuelo y ahora también está en nosotros, pero todavía de una manera peor porque se ha potencializado ese tipo de pecados? Ahora, ¿cuántos temores? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas incapacidades tienen las personas? Es muy común ver a las personas decir, no puedo, no, es que intento, pero no puedo. Y esas palabras son el resultado de que no estamos viviendo eso que dice la palabra, que en la resurrección de Cristo nosotros podemos experimentar que ya no somos dominados por nuestros deseos, que ya no estamos de acuerdo con nuestros deseos, porque una cosa es que los deseos quieran venir a atacarnos, a dominarnos, pero otra cosa es que yo acepte estar de acuerdo con esos deseos, con esos sentimientos, con esas emociones, con esa manera de reaccionar y decida reaccionar o actuar de esa manera. Es verdad. La Biblia dice también que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio.
Ahora tenemos la victoria, somos capaces de vencer. El verdadero creyente no es que ya no tenga dificultades o que no sea tentado, sino que tiene la capacidad de, como Cristo, decir no a la tentación. Exacto. Y vencer por medio de la palabra. Exacto. Y vencer a través de la palabra y por medio de la llenura del Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo, a la tentación y a la carne que a veces quiere venir y dominar otra vez, quiere venir y hacernos daño y hacernos retroceder. Pero recuerda, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, tenemos la capacidad de vencer. Eres una persona victoriosa y esto se tiene que reflejar en tu comportamiento, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Debemos entonces empezar ¿a qué? A preocuparnos por las cosas espirituales. Si es real que Cristo está en nosotros y hemos creído en el poder que Cristo tiene al estar resucitado, porque venció la muerte, el pecado, se arrebató las llaves de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia, ahora nos dio vida con él juntamente. Entonces creamos que también podemos tener como prioridad lo que Cristo tenía prioridad, las almas, la salvación de las almas, la obra. Entonces dejamos de ser egoístas. Es algo que me parece maravilloso. El egoísmo es pecado. El egoísmo es pecado. Entonces dejamos de ser egoístas y pensar solo en nosotros mismos y empezamos a trabajar y a decir cómo podemos trabajar con Cristo para llevar el evangelio a todo el mundo. Y empieza a hacer algo maravilloso y empezamos a ser dadivosos como Él lo es. Él dio su vida entera por nosotros y empezamos a dar tiempo. Empezamos a manifestar que lo amamos porque empezamos a reducir tiempo para nosotros mismos, por amor, para dar tiempo para llevar el evangelio, para estar con nuestra familia, para compartir. Exacto. Empezamos a ser dadivosos de nuestro tiempo, en nuestro amor, en nuestras emociones, en nuestro compromiso con la obra de Dios, con nuestros recursos económicos. Empezamos a ser dadivosos también porque nos damos cuenta que se necesitan para la extensión de la obra del reino de los cielos y empezamos a preocuparnos y empezamos a trabajar en pos de abrir más iglesias, de capacitar a más personas para que vayan. Todo eso necesita recursos y entonces el cristiano que ha nacido de nuevo ya no anda según la carne, y una de las cosas en que más se manifiesta la carne son en los deseos sexuales y en el amor por el dinero. Entonces ya empezamos a dejar de ser personas que son guiadas por sus deseos e impulsos sexuales como un animal, sino empezamos a santificarnos y a cuidar el templo del Espíritu Santo, a tener un matrimonio en santidad, a esperar el tiempo del Señor, a guardarnos para Dios, a no desesperarnos, pero también empezamos a honrar a Dios con nuestros recursos y empezamos a dar al necesitado, al pobre, a ayudar a aquellos que lo necesitan, así como Cristo lo hizo con lo que tenemos, con lo que somos, y empezamos a trabajar porque la iglesia de Jesucristo no le falte nada, para que cuando una persona llegue, vea el amor de Dios a través de todas las circunstancias. Entonces, esto es maravilloso. Si tú estás experimentando esta libertad y si no, en este momento te digo, recibe de parte de Dios a Jesucristo, acéptalo como Señor y Salvador. Si alguno de mis amados hermanos y amigos que están acá no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es tiempo de aceptarlo. Es tiempo de decirle, Señor, yo hoy reconozco que tal vez no he estado viviendo esa vida abundante, esa libertad, he estado siendo cautivo por el pecado. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Permite que Él gobierne tu vida y entonces podrás vivir una vida en plenitud, en victoria, llena de la gracia de Dios. Yo pienso que hoy es un día que podemos aprovechar de la mejor manera. Y qué mejor que entregarle nuestra vida al Señor. Qué mejor que tú que estás ahí puedas abrirle tu corazón al Señor y hacer una oración que va a ser el punto de partida, porque no es la oración la que te hace salvo, no. Realmente es Cristo quien te hace salvo y experimentar en tu propia vida un arrepentimiento genuino. Yo le decía en estos días a alguien, como yo, creo que fue ayer en una consejería, como yo estuve 2 años de mi vida yendo a una iglesia, yendo a otra, iglesias cristianas, no sé si sea la misma realidad tuya, yo iba aquí, yo iba allí, en todo lado me gustaba, me fascinaba la música, me sentía cómoda, me parecía lindo cómo explicaban la palabra, nunca había escuchado una predicación del Antiguo Testamento, eso me maravilló muchísimo cuando lo hice, nunca había escuchado una exposición de la palabra como lo vi en la iglesia cristiana y me gustaba, pero nunca había experimentado arrepentimiento en mi vida y por eso el pastor está haciendo esa invitación en esta mañana. De pronto eres parte de una iglesia cristiana, tal vez eres parte de la nuestra, Clamor de Medianoche, pero no has experimentado convicción de pecado, de justicia y de juicio en tu corazón. No has experimentado los beneficios de la resurrección de Cristo en la vida de un ser humano. Mi vida cambió ese día. Tengo muchas cosas que han cambiado, pero tengo muchas otras que hacen falta. Pero definitivamente, después de 2 años, un día, un domingo, mi vida dio un giro.
Mi vida cambió, mis pensamientos cambiaron, el entendimiento que yo tenía acerca del pecado, acerca de Dios, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la vida en la tierra, acerca de la vida después de esta vida que tenemos en la tierra, cambiaron totalmente. Entendí y hasta lo que viví en el pasado cobró sentido en mi vida y empecé a dar gracias a Dios porque yo decía, Señor, si ese pasado no hubiera sido así, yo tal vez hoy no estaría parada en este lugar, escuchando lo que estoy escuchando, participando de lo que estoy participando y siendo bendecida con lo que estoy escuchando. Hoy es una oportunidad para que tú le abras tu corazón al Señor. Aprovechemos que tiempos como estos de Semana Santa hacen que nuestro corazón se vuelva más sensible. No sigas yendo de un lugar a otro si esa es tu realidad. Afírmate en los caminos del Señor. Afírmate en una congregación. Déjate enseñar. Acepta el pastoreo. Acepta que necesitas una persona que, guiada por el Espíritu Santo, también te dirija a ti. ¿Por qué? Porque eso es importante. Imagínese a los 12 discípulos. Yo no me imagino. Bueno, yo personalmente no me imagino a los 12 discípulos 3 meses con el Señor, después otros 3 meses con otro maestro, después otros 4 meses con otro maestro, después 6 meses con otro maestro. Porque no se sintieron bien. Es que no me siento bien. El asunto es que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aceptamos la voluntad de Dios, y una de las voluntades de Dios está expresada en la palabra es que nos sujetemos a aquellos que Dios estableció como autoridad para que nos enseñen, y Dios estableció autoridades como los pastores y aquellos líderes en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y si tú no aprendes eso, no aceptas esta verdad, pues desafortunadamente no has entendido el evangelio o no has creído de la manera adecuada en Cristo Jesús, y por eso no se ha manifestado la vida abundante que Cristo tiene para ti. Y esto es muy importante, esto es importantísimo. Una de las cosas que hizo Cristo al resucitar es darnos la capacidad de sujetarnos a las autoridades para hallar bendición. En primer lugar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero Dios estableció también autoridades. Si tú eres un verdadero creyente y tienes al Espíritu Santo, eres una persona que se sujeta a las autoridades establecidas por Dios para guiar y enseñar por medio de las Escrituras hacia dónde debemos ir. Así es, así es. Así que es parte del fruto. Es más, yo puedo decir que esa rebeldía que manteníamos y ese rechazo hacia la autoridad era parte de esos pecados que nos dominaron a nosotros en otro tiempo. Nos convertimos y hasta eso cambia. Tengo la capacidad de aceptar la guía de otra persona, el consejo de otra persona, la dirección de otra persona, porque entiendo que en muchas cosas yo estuve equivocada en el pasado o estuve equivocado en el pasado. Así que parte de ese fruto del que produce la resurrección de Cristo en la vida de una persona es ese. Hoy nosotros queremos invitarte. Si tú quisieras ser parte de nuestra congregación, las puertas están abiertas. Por ahora no tenemos cultos presenciales, pero queremos que sigas participando de nuestras transmisiones los días miércoles, los días sábados, los días domingos, de nuestras actividades como congregación, que las mantenemos activas durante toda la semana. Que seas parte del cuerpo de Cristo. Queremos hacerte esa invitación, pero sobre todo, si estás lejos, si estás viviendo en otro departamento, si estás viviendo fuera del país y hoy eres parte de esta predicación, de esta enseñanza, de esta transmisión, te invitamos a lo mismo. Ábrele tu corazón a Cristo. Dale una oportunidad y dale un espacio a Dios en tu vida. Que esa agenda súper ocupada que tú tienes todos los días, que esa agenda le dé un espacio al creador de todas las cosas, al dador de la vida, al dador del dinero, al dador del trabajo, al dador de la salud, al dador de la familia, que en medio de esa agenda súper apretada que tú tienes día tras día, hay un pequeño espacio para el creador de los cielos y de la tierra en tu vida, para que empiece a darle una dirección distinta a toda tu manera de vivir. Y ese pequeño espacio va a ir creciendo, porque el primero que tiene que estar en nosotros es el Señor. No debe ser lo último, ni debe ser un pequeño. Tal vez al principio es pequeño, pero el postrer estado de Cristo en nuestra vida será el todo, llenarlo en todo. Recuerda eso, es importante que lo aceptes y que decidas servirle a Dios. Basta ya de tanta mediocridad en el cristianismo, tanto mal testimonio, tanto mal ejemplo de gente no comprometida porque no ha creído, porque no ha aceptado la verdad de Cristo, que tienen la capacidad de vencer y se dejan vencer una y otra vez por el pecado diciendo, lo que pasa es que somos débiles, Dios no entiende, nadie es perfecto. La verdad, sí, no somos perfectos, pero estamos en el proceso de perfección, y en eso que ya conoces que es pecado, que no le agrada a Dios, tienes la victoria y tienes que comprenderlo, creerlo y esforzarte para hacer esa voluntad de Dios. Así que no deja de decir que no puedes, deja de aceptar el pecado en tu vida, deja de acariciar el pecado, porque
Eva escuchó la voz del diablo, acarició ese pecado, se le abrieron los ojos y codició el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y comió, hizo comer también a su marido y fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido restaurados de nuestra vana manera de ver, ahora vivimos y somos hijos de Dios. Y esto es algo glorioso que dice el versículo 14 de Romanos capítulo 8, y es que ahora somos hijos de Dios. Algo que produjo Cristo, esa resurrección de Cristo, es que nos hizo hijos. Ahora somos parte de la familia de Dios. Somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de la promesa maravillosa. Y debemos entonces actuar como tal, actuar como hijos de Dios. Así es. Así que, ¿qué tal si nos disponemos ahí todos? Aprovechemos esa sensibilidad que producen días como estos y abrámosle nuestro corazón al Señor. Dispone ahí tu vida, disponte a creer lo que hemos hablado, lo que Dios a través de la carta a los romanos, del apóstol Juan, nos ha hablado tan claramente de lo que nosotros obtenemos y alcanzamos en nuestra propia vida por medio de la resurrección de Cristo. Hoy es un día que recordamos que Cristo resucitó. Hoy es un día en el que recordamos la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte, pero a veces nos falta entender, o nos faltaba, digo yo, porque ya lo hemos enseñado, nos faltaba entender la trascendencia de su resurrección en nuestras vidas, nos faltaba entender lo importante que fue esa resurrección para nosotros, lo que representa, lo que significa y lo que nos otorgó. Así que, habiéndolo entendido, ¿qué tal si abrimos nuestro corazón? ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? ¿Y qué tal si hacemos una oración? El pastor creo que quiere leer algo antes de hacer esta oración. Y hagamos esa oración y aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Démosle una oportunidad a Él de que gobierne nuestras vidas y que ya no lo gobierne más el pecado. Amén. Y por último, algo que hizo la resurrección de Cristo, nosotros dice el apóstol Pedro en su primera carta a las iglesias: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Entonces Él hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Que un día también vamos a resucitar con Cristo. Un día también vamos a ser traspuestos y seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Y esa es la esperanza viva que nosotros debe permanecer en nuestros corazones y a la cual debemos permanecer fieles. Que Cristo viene por nosotros y nos va a llevar. Él es el primogénito de entre muchos que van a resucitar. Así es. Si Cristo no viene y nosotros morimos, nuestra esperanza es que cuando Él venga, vamos a resucitar con Él. Así que eso es algo maravilloso. Al resucitar de los muertos, Él es la primicia de los que van a resucitar por medio de la fe. Y eso es algo glorioso. Nosotros creemos que también vamos a vivir eternamente. Él nos dio eternidad. Somos eternos, no solamente esperamos en esta vida la gracia de Dios, sino en la eternidad. Por eso también predicamos, y ese es el resultado de que Él resucitó, que también nosotros vamos a resucitar y seremos eternos con Él. Así es. Así que, como decía mi esposa, ¿qué tal si disponemos el corazón? ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios? Así es. Hagamos una oración, permitamos que Él hoy venga y gobierne nuestras vidas. ¿Qué tal si tú, que ya eres cristiano, hoy de una manera muy simbólica, a través de esta oración le decimos: Señor, yo pongo mi vida, hoy que recuerdo, hoy que recuerdo, hoy que el mundo recuerda que tú resucitaste, yo también quiero hacer firme de una vez más el compromiso que quiero hacer contigo de vivir en el Espíritu y ya no bajo los deseos de la carne. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Gracias por levantar a Cristo de entre los muertos. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima, Señor. Pero gracias porque nuestra fe cobra sentido en esa resurrección. Gracias por los milagros, por los privilegios de los que nos hiciste partícipes a través de esa resurrección. Perdonaste nuestro pecado, Señor. Quitaste de nuestra vida el poder que tenía la muerte sobre nosotros, Señor. Gracias porque ya nuestros cuerpos no van a ser retenidos en el sepulcro, sino que resucitarán a una esperanza eterna. Señor, gracias, Dios Todopoderoso, por tu Santo Espíritu. Gracias porque hay amistad contigo por medio de la resurrección de Cristo, Señor. Gracias porque somos herederos de la gracia, de la salvación, del cielo, Señor. Gracias porque
porque vamos a ser partícipe de esas moradas que tú dijiste que ibas a preparar en el cielo para nosotros, y que si eso no hubiera sido verdad, Señor, no nos lo hubieras dicho, Dios. Gracias queremos darte por la vida de cada persona que hoy está dispuesta a abrir su corazón, Señor. Nosotros también abrimos nuestro corazón. Nosotros también queremos que Cristo nos gobierne, Señor. No sé si tú puedes decirle hoy ahí al Señor, Amén. quiero que gobiernes mi vida, corazón, que ya no me gobierne el pecado, que ya no me gobiernen mis deseos, que ya no me gobiernen mis impulsos, que ya no me gobiernen mis sentimientos, Amén. que ya no sean ellos los que determinen cómo debo actuar y cómo debo reaccionar y cómo debo hablar, Señor. Ayúdanos porque esto era una constante en nuestras vidas, Señor. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones fácilmente, producto del pecado, Señor. Pero hoy te rogamos, Señor, que tu gobierno, que tu poder, que tu reino sea establecido, Señor. Dice tu palabra, venga tu reino, Señor. Por favor. Venga tu reino sobre nuestra vida, venga tu reino sobre nuestra casa. También te lo pedimos. Amén. Venga tu reino sobre cada hermano, sobre cada familia, sobre cada persona que hoy estuvo presente en esta transmisión, Señor. Establece tu reino en cada uno de nosotros y hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por tan grandes privilegios de los que nos hiciste partícipes en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Recuerda, tenemos una vida victoriosa, hemos nacido y resucitado en Cristo Jesús, con Él hemos resucitado también juntamente, ya hemos pasado de muerte a vida y estamos completos en Jesús. No te falta nada, no te hace falta nada, no necesitas nada de lo que el mundo puede ofrecerte, estamos completos, estamos saciados del bien de Dios, sirvamos y vivamos para Dios y alegrémonos en todo lo que tenemos. Ciertamente si estás en Cristo también recibirás consuelo. Ahí yo le hablo a los que tal vez en ese momento están atravesando momentos difíciles, emocionales en su familia. Yo quiero decirles también, como estamos completos, Él también nos consuela. Él envió un consolador al Espíritu Santo. Permite que Él te consuele, que Él te enseñe la verdad y entonces al comprenderla puedas tener paz. Ahí donde está recibe también consuelo y bendición. Un abrazo, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Esta semana sigamos compartiendo el evangelio, sigamos amándonos, cuidándonos unos a otros, orándonos por otros y sirviendo al prójimo como Cristo sirvió. Sirvámonos unos a otros y veremos la gloria de Dios. Les amamos muchísimo, comparte esta transmisión y vamos a seguir adelante. Un abrazo, bendiciones. Amén. Hasta aquí el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú, llevando la palabra de Dios a tu casa. Gracias por estar conectado. CMN no se detiene. Te esperamos en un próximo servicio virtual. Bendiciones. Búscanos en Facebook, Iglesia CMN Perú. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. En Instagram estamos como @IglesiaCMN Perú. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Iglesia CMN Perú no se detiene.